cuando hablamos de igualdad desde la universidad, pues es un poco situarnos en este concepto en principio y después llevarlo al ámbito universitario. Propiamente la igualdad se ha establecido, por lo menos históricamente y desde mi disciplina, que es el derecho, que la igualdad está relacionada con la libertad. Y para esto, pues traje esta frase que seguramente ustedes ubican al personaje que está en la presentación, Nelson Mandela. Él dijo en alguna ocasión, ser libre no es solo deshacerse de las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. ¿Qué les parece a ustedes? Que respete y mejore la libertad de los demás. ¿A qué me refería yo cuando hablaba de igualdad y de libertad? Se dice o se piensa que cuando se conceden muchas libertades o se amplía el rango de libertades, esto viene en, digamos, detrimento de la igualdad. Y cuando ampliamos, en este caso, vamos a ver si estoy mencionando las igualdades, esto viene, tan iguales somos que esto viene en detrimento de la libertad. Pero pensemos que uno y otro están muy relacionados los conceptos. Cuando hablamos de igualdad es porque estamos aspirando a la libertad. Si todos somos iguales, si así somos reconocidos ante la ley, si por lo menos ese es el discurso del que partimos, la idea de que todos somos iguales y tenemos igual acceso, ¿no?, a las posibilidades que nos ofrece tanto el Estado como la educación. Bienvenidos de la Facultad de Enfermería, que gusto saludarlos, también de Enfermería y Obstetricia. Si eso tiene que ver con lo que es la igualdad, pues bueno, habría que entender que hay ciertas diferencias cuando hablamos de ciertos conceptos. Yo digo igualdad, si yo digo equidad, si digo justicia, vean ustedes este primer concepto. Creo que lo igual, y tendríamos que partir también de esa idea, lo igual es lo que es exactamente igual. No estoy hablando lo que es idéntico, porque aquí tenemos otro concepto que es el de la identidad. Cuando yo digo que algo es igual es porque tiene las mismas características, poniéndolo en términos un poco hasta de lo físico, tienen las mismas características, el mismo peso, tamaño, color, grado, o sea, todo tiene que coincidir. Si digo que algo es igual, es igual. Si digo que algo es idéntico, estoy hablando del concepto de identidad, ¿no? Por lo menos algo que se identifica. Si yo digo si yo hablo de lo que es semejante, digamos que ahí estamos hablando de que se comparten ciertas características esenciales. Por poner un ejemplo, ya tenemos tres conceptos. Pero si pensamos en este, más que concepto, si pensamos en la igualdad como un principio, ¿qué es un principio? A mí me gusta decir que los principios en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la ley, en todo ámbito son mínimos. Esto es, mínimos deseables que tienen que materializarse. Entonces, si yo pienso que un principio es la solidaridad, por lo menos en la sociedad tendría que observar que las personas conviven de manera solidaria. Si la igualdad es un principio, ahora no solo cualquier principio, porque le estamos poniendo un apellido, la igualdad es un principio fundamental, es decir, antes que cualquier otro principio, este es como la base, como que esto sostiene. ¿Qué sostiene, diríamos nosotros, la justicia y la equidad? Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia, pero esto implicaría que todas las personas tenemos el mismo valor y que por lo tanto debemos de gozar de los mismos derechos, oportunidades y el mismo trato. Ojo. Y que no debe haber discriminación. Miren, a mí me gusta el concepto de discriminación como un seleccionar excluyendo. Cuando discrimina es porque selecciona mientras excluye a otros. Bienvenidos, compañeros estudiantes de medicina. Ya les acaban de compartir para el registro de asistencia, por favor, en el chat. Le dan clic en Forms. Gracias, maestro Humberto Altamirano. Y entonces, regresando acá, cuando yo discrimino es cuando separo, ¿no?, y excluyo.
Y ahí la pregunta es, a ver, ¿el acto que la persona cometió es discriminatorio? Todo depende, ¿no? Digamos que una persona acusa a un docente y dice, es que el docente me está discriminando porque a mí me puso una mala calificación y a mi compañero le puso otra, una buena calificación, y dice, yo juzgo que tenemos el mismo desempeño y creo que hizo porque yo profeso otra religión, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que cuestionar al docente y preguntarle, a ver, ¿cuál es la razón de las calificaciones que ha emitido? Como una revisión de calificaciones. Y si la persona justifica que en efecto, pues el resultado de su evaluación es producto de su desempeño, más que de otra consideración, creo que el docente no está discriminando. Pero si el desempeño es el mismo y el estudiante acredita que exhibió, en este caso, y presentó todas las tareas que son parte de la escala y además su examen estaba correctamente respondido y más bien fue mal calificado, pues entonces podríamos encontrar que sí hay otra razón, independientemente de que sea por su religión, por su orientación sexual o incluso su clase social. Pero siempre tendríamos que preguntarnos por las razones para encontrar si se está discriminando o no. Y entonces vivimos en una sociedad en donde, pues, a menudo puede existir el riesgo de que haya discriminación. Todos tendríamos que ser vigilantes precisamente para que al final seamos tratados por igual. Deberíamos estar vigilando que no se discrimine en razón de lo que estamos presentando. Vamos a escuchar el siguiente video. Las mujeres no deberían estudiar. Su lugar es la cocina. Igualdad. Principio que consiste en brindar a todas las personas iguales oportunidades de reivindicar sus derechos y cumplir con las obligaciones de vivir en sociedad. Proposición que se piensa inalcanzable a razón del camino que falta para llegar a ella. Comúnmente se confunde con equidad, concepto que busca una igualdad justa de acuerdo a las necesidades y capacidades individuales. Son conceptos complementarios. La equidad es la vía para alcanzar la igualdad. Por ejemplo, la limitación de las mujeres en algunos países para manejar carro, vestirse libremente o salir a la calle sin la compañía de un hombre es una clara muestra de desigualdad. Yo estudio porque es mi derecho y todas las personas deben tener fácil acceso a la educación. Si lo entiendes, puedes actuar para cambiarlo. Las poderosas. Aprende más en nuestras redes. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la diferencia entre equidad e igualdad? A mí me gustaría leerlo, si lo pueden poner en el chat. Dice el maestro Felipe González, ahora se está manejando el término de violencia académica por parte de los estudiantes cuando ellos creen que los docentes los reprueban por bajo desempeño escolar. ¿Es correcto o mala interpretación del concepto? Bueno, creo que si las razones por las que el estudiante llama violencia académica son en efecto que el docente reprueba al estudiante por bajo desempeño escolar, me parece que no hay violencia en ese concepto. Quizá, maestro, pues depende de cómo sea la comunicación cuando esto ocurre. No sé si ustedes han estado atentos a una noticia que hace poco se difundió en redes sociales, en Facebook. Un joven, al parecer, creo que era en el estado de Hidalgo, que se ve que golpea a su docente, no sé si lo han visto, y ahí me parece que, bueno, si vemos el concepto de violencia académica y lo vemos de manera muy amplia, a mí me parece que eso, a diferencia de lo que propone el maestro ahorita, eso es violencia académica. Digo, hoy en las noticias entiendo que el joven está enfrentando digamos que sus actos porque hay una denuncia. Entiendo que va a tener que presentarse frente a la autoridad. Al parecer, este estudiante denunciaba, y por lo que he leído hasta este momento, es que pues el profesor sí utilizaba la violencia para presionar a los estudiantes, y al parecer es una persona que viene comportándose así desde hace tiempo. Creo que si el profesor eventualmente utiliza la violencia y utilizar la violencia, pues propiamente tiene que ver con la manera en que nosotros comunicamos, en este caso,
por ejemplo, una calificación, ¿no? La manera en que tratamos a los estudiantes, la manera en que les comunicamos cuando alguien no ha pasado. Y creo que la parte de la violencia tiene que ver con el uso de la fuerza. Y no estoy hablando necesariamente o únicamente del uso de la fuerza física. Estoy hablando que una persona es violenta cuando, como bien dice la maestra María del Rocío, pues incluso grita, amenaza, hostiga, llega a cometer acoso en contra de las personas. Al parecer, una situación de esta naturaleza se estaba viendo con este docente y el estudiante llegó al límite en el que, de manera equivocada, pues hizo uso de la fuerza. Y estoy en acuerdo con usted, maestro Felipe González, esto no sería violencia académica, específicamente al reprobar por bajo desempeño. Percepción subjetiva de concepto versus una regla objetiva por bajo rendimiento escolar. Estoy completamente de acuerdo, sí, es una percepción, digo, es un poco, y lo voy a decir a manera para que ustedes lo interpreten, un poco cuando el estudiante pasa, dice yo pasé, pero cuando el estudiante reprueba, dice me reprobaron. Todo siempre está, cuando es algo negativo, se lo está de alguna manera adjudicando desde su percepción subjetiva, se lo está adjudicando al docente. Pero si yo paso, objetivamente yo tuve un gran desempeño y yo pasé. Creo que es una situación de esa misma naturaleza. ¿Por qué es importante, diríamos, la igualdad? Y yo lo entiendo, si alguien me puede decir la diferencia entre igualdad y equidad, pueden ponerlo con un ejemplo, algo que hayan vivido. ¿Cómo lo entienden ustedes? Eso me interesa para después aclararlo ya en la presentación. Y entonces, si estamos hablando en el itinerario de la igualdad, pues una persona que actúa en igualdad va a buscar lo que estamos observando en este momento, ¿no? Justicia social y convivencia pacífica. Yo quiero que todos sean tratados por igual, es que voy a todos les sea dado de acuerdo con lo que merecen, ¿no? Es un poco esta parte de la justicia social, pero también garantizando la convivencia pacífica, solicitando, hablando, interactuando, de manera que la violencia esté excluida de todo mi actuar. De esta manera, si yo actúo promoviendo la paz, estoy, digamos, excluyendo acciones de violencia y sobre todo estoy evitando la discriminación, que era, lo que dijimos hace un rato, el seleccionar excluyendo, lo que no queremos. De esta manera, pues, nosotros fomentamos la inclusión, ¿no? El desarrollo humano, y de alguna manera conceptos como la democracia y los derechos humanos están ligados en esta posibilidad. ¿Por qué existe el derecho? ¿Por qué existe la norma? ¿Por qué existe el gobierno? ¿Por qué existe la policía? Al final creo que todo está englobado en esta idea de vamos a tratar a todos por igual, vamos a evitar el conflicto, vamos a garantizar la convivencia y en función de eso, pues, tendremos una sociedad justa, que es la idea, ¿no? Maestra Corina, les estoy diciendo a todos maestros porque solo alguien escribió que era estudiante, ¿no? Maestra Corina Villegas, igualdad, mismo trato para todos, todos reciben lo mismo, estoy de acuerdo, equidad, tratar a una persona según lo que necesita, cada quien recibe lo que necesita, ok, vean ustedes, entonces cambia el criterio, no es lo mismo que yo, por ejemplo, volvemos a esta idea de la relación entre docente y estudiante. Si yo dijera, trato igual a mis estudiantes, es decir, no importa el género, no importa la edad, no importa la condición socioeconómica, no importa nada, alguien no me trae la tarea, yo le bajo la calificación. Eso es tratar por igual de alguna manera, pero dice en este caso la maestra, cuando se trata de una persona que tiene ciertas necesidades, o sea, es una persona y yo hago algo en función de eso desigual y lo trato de manera desigual, estoy siendo equitativo. Ojo, es una primera propuesta. Maestro Felipe, todos por igual sin distinciones. Equidad, trato justo de acuerdo a necesidades específicas. Y parece que yo estaba hablando de esto y el maestro estaba escribiendo y coincidimos, ¿no? Y estoy cierto que ustedes también están coincidiendo con nosotros. De acuerdo con necesidades específicas. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno,
deberíamos tratar de evaluarlas en función de lo que observamos en la realidad. Y aquí es donde digamos que estas imágenes son ilustrativas, ¿no? Vean, ustedes seguramente conocen esta imagen porque también anda por redes sociales. ¿Qué es igualdad? Y vemos que las tres personas que están tratando de mirar el partido están en una caja exactamente igual. Cuando yo trato igual a las personas, digamos, si yo soy el encargado de traer esas cajas, le pondría una igual a cada uno. Pero en equidad tendría que equilibrarlo. Es como una balanza, vean la imagen, ¿no? La equidad tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de equilibrar, porque de repente en la historia ha estado esto muy desequilibrado hacia un lado o hacia otro, todo depende, ¿no? Pero si yo logro la equidad recuerdo muy bien un concepto que escuché alguna vez en una conferencia. Este concepto era, yo debo tratar, más bien en la equidad, quien según sus necesidades y posibilidades. Vean, he agregado una palabra, no solo necesidades, no solo lo que requieren, sino lo que pueden hacer también, sus posibilidades. Yo trato en equidad cuando veo las necesidades y las posibilidades. Entonces, yo soy un profesor que trata igual a sus estudiantes y si alguien falta, yo le pongo falta, no hay de otra. Llegue 1 o 10 minutos tarde, tiene falta, es mi regla. Pero yo cuando me presento, le pido a mis estudiantes, y si entiendo que hay entre ellos alguien que viva en una muy lejana, yo puedo establecer, pues buscando la equidad, que aquellos que viven en lugares tan lejanos tengan, pues, la posibilidad de algunos minutos que no tendrían los demás compañeros. Uno podría decir, es que esto puede ser injusto. Bueno, más bien es una medida según las necesidades y posibilidades, y porque todos estamos conscientes precisamente de lo que implica trasladarse. Y así podríamos decir que existen tipos de igualdad. La igualdad no es solo una y pues por supuesto yo les puse este tipo de igualdad jurídica o ante la ley. ¿Dirían ustedes que todas las personas somos iguales? Vean mi pregunta. ¿Qué implicaría lo que estoy preguntando? Escríbanlo en el chat y respondan a la pregunta mientras vamos revisando aquí. Porque la igualdad jurídica establece que todas las personas deben ser tratadas por igual por el sistema legal. ¿Cuál es el sistema legal? Todas las personas que se desempeñan en esto, los que están en los juzgados, los policías, todo aquel que haga cumplir la ley, debe tratar igual a todas las personas. Y dice, nadie está por encima de la ley. Pero ¿qué implicaría que yo les pregunte si todos somos iguales? ¿Todos somos iguales? ¿Cuál sería su respuesta? O respondan la pregunta y digan sí o no, o díganme qué implica preguntar si todos somos iguales, porque todo está en la pregunta. La igualdad jurídica, les voy a ir adelantando en tanto leo lo que ustedes opinan. La igualdad jurídica es una igualdad ficticia. ¿Qué les parece? Ficticio. Estamos apuntando ahora hacia otros lugares, ¿no? La literatura, las películas son ficción. ¿Y por qué se llama ciencia ficción? Porque quizá eso no exista. Y vean otra palabra, ¿existe o no existe? ¿Qué implicaría? ¿Todos somos iguales? Bueno, de acuerdo con el concepto que hemos estado revisando y lo que hemos dicho hasta ahora, no somos iguales, por lo menos no física, no biológicamente. De hecho, ni siquiera nuestros rasgos, nuestro rostro es igual, o sea, no hay perfecta simetría si queremos llevar a ese campo esto, ¿no? Las personas somos seres únicos e irrepetibles, tenemos características que nos distinguen de los demás. Muchas gracias, maestro. Somos iguales en que todos tenemos derechos y también obligaciones. En esa parte, frente a la ley, estimada maestra, usted tiene toda la razón. Frente a la ley, nosotros no podemos ser diferentes. Frente a la ley somos iguales y lo consigna o lo establece la Constitución. Pero la realidad es que todos somos diferentes. En un afán de ser simétricos, las personas recurren, por ejemplo, a cirugías plásticas, pero se dice que si las personas fuéramos simétricas, todos tenemos algo, un ojo más pequeño, más arriba, más abajo, una extremidad más corta que la otra, a todos nos pasa algo de eso, pero que si fuéramos totalmente simétricos, seríamos extraños, seríamos raros.
despertaríamos en los demás una sensación de terror, ¿no? Porque es tan simétrico que parece algo, no sé, no humano. Vean, como si nuestra característica sea ser únicos, irrepetibles e incluso no perfectos. Entonces el ser humano se define por su cualidad de no perfecto y qué tanto llegamos nosotros o tendemos hacia allá. Por lo tanto, si hablamos de igualdad jurídica, como bien lo planteaba la maestra, tenemos igualdad de derechos. ¿Esto qué implica? Y ojo, vean ustedes cómo está escrito ahí. Igualdad en el acceso equitativo a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo, vivienda, participación política. A mí me gustaría pensar en que esta palabra de acceso, pues de alguna manera promueve que todos accedamos, pero me parece que sería mejor hablar de igualdad de derechos como la educación, igualdad en la educación, en la salud, no solo en el acceso. Esto es, si yo solo pienso en el acceso, es el gobierno, el Estado, te proporciona las vías para que tú ejercites ese derecho. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo como gobierno te estoy dando igualdad de acceso a la educación. Sí, pero eso no implicaría que al final sí se cumpla esa igualdad en la educación, igualdad de trato, igualdad en la forma en que me es impartido el conocimiento. Sí se entiende esta parte, el acceso es importante, pero más que eso es si yo soy igual en el sentido de los servicios de salud que se me proporcionan, soy igual a los demás en el sentido del trabajo que tengo, soy igual en razón de mi vivienda. La Constitución dice que la vivienda, que todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa. La pregunta es, ¿qué es una vivienda digna? ¿Qué características debe tener? Drenaje, alcantarillado, no lo sé, servicio de agua, recolección de basura, cuántos cuartos debe tener, televisiones, qué tipo de piso. O sea, tendríamos que definir muy bien para saber si hoy gozamos de esa igualdad de derechos en todos estos conceptos, ¿no? En la participación política, pues en tanto ciudadanos mexicanos tendríamos en ese sentido la posibilidad de participar. Igualdad de oportunidades, vean ustedes ahí estas palabras que se resaltan, todos pueden acceder en condiciones reales, no solo formales, es a lo que me refería hace un rato. La condición formal puede ser, si tienes acceso, yo te doy los medios jurídicos para lograrlo, pero entre medios y que en efecto lo logres, hay un abismo. A veces está muy estrecho y lo logramos, pero a veces hay un abismo enorme. Aquí tendríamos que pensar cuáles son, a mí me gusta plantearlo en términos de mecanismos y condiciones. ¿A qué me refiero? El mecanismo es muy claro, el mecanismo es el que acciona el Estado para brindarnos de los servicios. Un ejemplo, algo que yo conozco y seguramente ustedes ubican. Ustedes ubican el Centro de Justicia para las Mujeres que está ahí en Toyocan. Creo que ya se convierte en Matlacincas, no sé si lo ubican ustedes, que es un poco hacia el Cerro del Popolo. Se supone que en el concepto, en el modelo, el mecanismo tendría que proporcionar a las personas en igualdad de circunstancias, a todas las mujeres, la posibilidad de tener atención psicológica, de servicio social, pedagógica, de cuidado de los niños, jurídica, y así podríamos hablar de muchos servicios. El mecanismo ideado por la institución es un gran mecanismo, es un gran modelo, pero la realidad es que no opera en la realidad como está en el modelo. El modelo dice que tendríamos que tener todos estos servicios. Y en la realidad la persona, la mujer que llega a ese lugar, pues no tiene todos los servicios, porque no todas las personas que están encargadas de proporcionarla están ahí en ese espacio. Acuden esporádicamente. E incluso a veces el problema está en el acceso mismo, ahorita que decíamos acceso. El policía que está ahí en la puerta, llega una mujer y dice, oiga, tengo que denunciar esto y otro, y le dice, no, lo que usted requiere denunciar no es aquí, es en la Procuraduría. Hace años que es la Fiscalía, pero creo que todavía hoy se conoce y se ubica como Procuraduría. Y dice, vaya usted a Morelos, ¿no? Y la persona se va a Morelos, y el problema es, pues,
cuando llega ya le dicen, no, nosotros no podemos iniciarlo, o podemos iniciarlo, pero el lugar en donde tendría que hacerlo usted es en el Centro de Justicia para la Mujer. Aquí es donde vemos el problema, ¿no? Hay mecanismos emprendidos por el Estado, pero las condiciones no lo permiten. Una mujer de San Pablo Autopan que tendría que denunciar ahí, díganme ustedes cuándo va a llegar y cómo va a lograr que si hay una persona que la esté violentando, no se dé cuenta cuando se va todo el día. Es solo un ejemplo un poco exagerado, pero piensen ustedes, tendríamos que garantizar esa igualdad de oportunidades. Igualdad económica, que creo que esta es la que de alguna manera pues despierta un poco más las condiciones en las que vivimos. El problema es que hay muchas brechas entre personas que viven en riqueza y las que viven en pobreza. Esto de la vivienda digna que yo les decía, ahora una vida digna, ¿quién tiene una vivienda digna? Habría que pensarlo, ¿no? En función de entender muy bien el concepto, pero si observar todavía hoy, como en otras partes del mundo, los grandes problemas donde están las grandes ciudades, los rascacielos enormes, y en la periferia, pues grandes círculos de pobreza, ¿no? De miseria, de personas que necesitan y que eventualmente están allá, ¿no? Ahí es, en estos escenarios es donde nosotros nos preguntamos, ¿la igualdad ocurre en la realidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde donde estamos? Igualdad que tiene que ver con el género, un trato justo, sean hombres, mujeres o personas que pertenecen a la comunidad, respetando diferencias, combatiendo la discriminación y la violencia basada en el género. Esta ha sido una asignatura complicada en la actualidad y en todo momento. De repente vemos personas que, pues, aún hoy en día les es difícil tratar estos temas, entender a las personas, pero en una sociedad que pues, está buscando la igualdad, todo tipo de igualdad tiene cabida. Tendríamos que pensar. Igualdad social, que también es, pues ha sido de alguna manera cuestionada, ¿no? Pero la idea es, vamos a eliminar las desigualdades estructurales que históricamente afectan a grupos marginados que viven al margen, lo que decíamos hace un rato, ¿no? En la línea más lejana, porque al final, pues es el lugar que les tocó vivir, y pensemos en esas frases, cuando la persona dice, pues aquí nos tocó vivir, es un poco ese enunciado, esa afirmación de resignación respecto del lugar que históricamente le ha sido dado. Y aquí es donde está precisamente el problema, ¿no? Todos estos grupos marginados, habría que garantizar que ante la sociedad tengan igualdad de condiciones. Y esto pues despierta muchos problemas. Quisiera pensar en igualdad social y que me ayuden ustedes con ejemplos, que me vayan siguiendo. Pero si yo hablo de igualdad social, no sé, pienso en las cadenas de comerciales que venden distintos productos. No sé, hoy que está muy de moda estas tiendas que se llaman outlets, ¿no? En donde las personas acuden a comprar, en este caso, cierta indumentaria, y a querer o no, cuando la persona no refleja físicamente el estereotipo que las personas que venden esas prendas están acostumbradas a ver, sí hay una suerte de desdén hacia esas personas, se ve en la mirada, en el comportamiento, en el tono al hablar, y ahí es donde tendríamos que cuestionarnos, ¿estamos fomentando la desigualdad desde lo social por temas meramente económicos, porque son temas económicos, o de estatus, o de jerarquía, o de roles, o de ocupaciones? Pongan ustedes conceptos que tenemos en la teoría, y van a ver y vamos a observar que es un gran problema también. Desigualdad social. La igualdad pugna precisamente por este tema. No estás solo si vives desigualdad. Hay lugares que te apoyan. Tendríamos que tener la posibilidad de que las instituciones, las personas, pudieran apoyar a aquel que se halla o se reconoce en un escenario o escenarios o situaciones de desigualdad. Y para eso hay mecanismos y para eso hay, pues, propiamente las instituciones llegan a... Son, estimado ingeniero, si me ayuda, por favor, con el segundo video.
La Universidad Autónoma del Estado de México cumplió con el 100% de los requisitos obligatorios para obtener la certificación nivel oro de la norma oficial mexicana en igualdad laboral y no discriminación en 3 espacios universitarios: edificio central de rectoría, el edificio administrativo y ciudad universitaria. La certificación tendrá una vigencia de 4 años, es decir, hasta mayo del 2028, con lo que la UAMX formará parte del Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados con Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual reconoce la implementación de prácticas que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores. Entonces, bueno, esta es una noticia precisamente del año pasado, un poco cómo es que la universidad se ha comprometido con estos temas de igualdad, con garantizar desde la legislación, desde la administración misma de los espacios académicos, el hecho de tratar a todos los que se desempeñan en igualdad laboral y no discriminación. Es importante mencionar que a las unidades de igualdad de género, la unidad a nivel institucional, pero también las unidades que se han creado en cada espacio académico, existen precisamente para hablar de estos temas. Esta misma es un ejemplo de esas asesorías, talleres, apoyos que se han instrumentado en función de alcanzar la igualdad. Sabemos hoy que el tema es una asignatura pendiente que, pese a los esfuerzos, la realidad a veces nos rebasa. Las condiciones, y regreso al tema de las condiciones, no permiten que los mecanismos logren sus efectos, pero bueno, creo que el hecho ya de que se hable, se haya alcanzado la certificación, que tengamos mecanismos para hacerlo, campañas, y que tengamos medios de esa igualdad, pues de alguna manera nos coloca en un puesto de avanzada. Y es que hay estructuras formales para combatir esa desigualdad, no solamente la unidad ya mencionada, sino que también hay protocolos a seguir cuando nosotros sentimos vulnerados nuestros derechos. Yo diría a todos los que me escuchan que así como, digamos, en la vida cotidiana, ¿no?, nos ocurre algún percance, no sé, alguna vez cuando yo llegué a Toluca precisamente para estudiar mi doctorado y empezar a desempeñarme como docente, pues tuve la desafortunada vivida situación de que me robaron mi vehículo y entonces yo fui a denunciar y lo recuperé, ¿no? Yo les diría que en estos temas siempre es importante hacer la denuncia, siempre es importante darle cauce a los medios que tenemos internos para resolver este tipo de problemas. Y la intención de esta unidad de género, igualdad y no discriminación de la universidad es pues, promover espacios de cultura de paz, donde la igualdad y la no discriminación estén presentes, sensibilizar a las personas respecto de los temas implicados, la asesoría legal, las campañas internas, la atención y el acompañamiento jurídico. Pues yo diría que necesitamos hacer uso de estas posibilidades que ofrece la universidad o, en el caso de que nosotros seamos quienes la administran, algún académico como docentes, ver la manera de pues lograr. Y bueno, aquí algunos datos que ustedes pueden observar en la pantalla, un poco cómo estamos calificados en un índice de igualdad de género. Vean ustedes, es claro, el camino es lento, no hemos alcanzado el óptimo estado, es una situación compleja. Creo que alcanzar el óptimo estado o incluso erradicar problemas que tenemos en la sociedad es pensar un poco de manera utópica, porque la convivencia, la interacción, lo decíamos en la plática anterior, el conflicto siempre va a estar presente entre dos personas que existen y por ese solo hecho, por el solo hecho de existir. Vean ustedes ahí los ejes que evalúan estos 7 ejes de igualdad y los puntajes que alcanzaron. Parece ser que en la sensibilización tenemos un puntaje más alto y que en los estudios de género está
el porcentaje más bajo. Pero bueno, la idea es qué se está haciendo en este momento. Históricamente, cómo hemos avanzado de 2017 estar en una puntuación de 1.2 en este índice hasta 2021 con 2.9. Y bueno, pues cómo esto llega a institucionalizarse de manera tal que esté en toda la universidad, pero también llegue a hacerse transversal, que toque varios temas a la vez y que pues eso garantice que se aplique. La igualdad se aprende y se practica en el aula, como se aprende y se practica en la casa, como se aprende y se practica en espacios de socialización, en el trabajo, en la empresa, en el ámbito administrativo universitario. Todo se aprende y se practica en esos ámbitos, por lo que cada uno de nosotros está llamado a actuar en igualdad hacia los demás. Y aquí es donde tenemos nosotros que pensar en temas como cuáles son los derechos de las personas, la perspectiva de género, la diversidad sexual, la cultura de paz, porque son temas que están en relación con el tema de la igualdad. Si yo pienso que todas las personas son iguales, pues tengo que posicionarme en temas de esta naturaleza. La Universidad Autónoma del Estado de México, así como otras instituciones educativas, pues son comunidades y construimos ciertas comunidades en diversidad, pero también comunidades que están avanzando y que quieren avanzar hacia lo inclusivo. Y pues a nosotros nos toca y a todo el mundo dentro de la institución, pues independientemente del origen, de la orientación sexual, de la identidad de género, de la discapacidad, dar la bienvenida y valorar a aquellos que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, pero que pueden aportar valiosas consideraciones y elementos que quizá nosotros no contemplamos. En un escenario de igualdad, digamos que todos podríamos aceptar que somos diferentes, que pensamos diferente, que actuamos diferente, que publicamos diferente, estoy yéndome al extremo, que elaboramos trabajos, desarrollamos documentos, de acuerdo con cómo nos hemos configurado a lo largo de nuestra vida. Y entonces si reconocemos que no todos somos iguales y que la igualdad como un concepto jurídico trata de cómo podemos alcanzar eso, por lo menos en la realidad, o la equidad nos posiciona ante la idea de ser tolerantes y entender que las personas son o tienen necesidades y posibilidades distintas, es cuando nosotros alcanzamos escenarios como el que estamos buscando, que es la igualdad desde nuestra universidad. Y para ello, como está consignado ahí, estamos todos juntos. He concluido en atención al tiempo.